Pues ya está. ¿Qué quiere decir este interrogante? No es que no sepa qué va a pasar en el mercado, que no lo sé, nadie tiene una bola de cristal, eso está claro, sino más bien que es que acabo de llegar del médico, ¿de acuerdo? Hoy tenía una resonancia magnética, la semana que viene, el jueves 13 paso por quirófano, así que no sé si habrá vídeo, salgo por la tarde, pero no sé cómo estaré. Si no puedo colgar el vídeo, lo siento. Pero bueno, hoy he ido a hacerme una resonancia magnética para ver cómo está, para ver lo que tienen que hacer y acabar de decidir los cirujanos. Y bueno, acabo de llegar a casa. He cogido un vasito de agua por si me atraganto y lo voy a ver en directo con todos vosotros. Sí que esta mañana, mientras estaba esperando, he estado mirando estadísticas y eso, he visto 2 o 3 que me han gustado, son las que traigo, no he buscado más, o sea, son las que he visto esta mañana, que creo que son interesantes. No sé cómo está el mercado, el sentimiento de mercado, quiero decir. Sí que creo que va a ser un mantener, o sea, las cosas no cambian de una semana para otra así deprisa y corriendo, y más con que está cayendo el mercado ahora y seguro que el miedo ha aumentado, no creo que estén las cosas para vender y salir corriendo o huyendo por lo menos. Así que pues nada, lo vamos a ver en directo, lo vamos a estudiar entre todos. Me voy a poner aquí en pequeñito como siempre. Necesitaba, normalmente tengo una botella de agua, hoy no. Bueno, eso. Y lo voy a ver con todos vosotros, lo vamos a ver a la vez, lo vamos a ver en directo. Y a partir de aquí decidimos. Como digo, yo creo que va a ser un mantener, pero vamos a ver los datos y salimos de dudas. ¿De acuerdo? Bueno, el Fear and Greed, bueno, pues 24, estando el mercado como está, casi en máximos históricos, ¿de acuerdo? Así que poco más que decir. Cuando hay tanto miedo estando en máximos históricos, pues es muy difícil que caiga mucho el mercado. Eso no quiere decir que no vaya a caer, o que no vaya a corregir, o que no vaya a lateralizar durante un tiempo. Lo que quiere decir es que el mercado no tiene, como no tiene euforia extrema, pues no está para caer mucho. Esa es lo importante, ¿de acuerdo? O sea, un cortoplacista, por supuesto, a lo mejor ya debería haber salido del mercado. Con el ADN lo repasamos todas las semanas, ¿no? La línea D y su ADN normalizado. Pues ahí ya puede, un cortoplacista ya puede entrar y salir dependiendo de esa variable, ¿no? A mí no me gusta, yo soy más un analista de largo plazo y por lo tanto variaciones de mercado normales no voy a salir huyendo por ello, ¿de acuerdo? Sería un error. Tampoco creo que sea un momento para incorporarse de dinero, a lo bruto. Una caída de un 3%, vamos a entrar. No, eso me parece muy poco. ¿De acuerdo? A mí todo lo que no caiga de un 10%, ni me lo pienso para intentar coger más dinero, ¿no? O ahorrar más dinero y meterlo al mercado. No es el caso. Por lo tanto, el Fear and Greed 24, bueno, en miedo, ya sabéis que yo todo lo que no baje de 10 no lo considero extremo, pero sí que es miedo, o sea, si el mercado ha caído un 2% y estamos en 24, imaginaos si cae un 5, un 6 o un 7%, ¿cómo se pondría esto? Por lo tanto, dentro de lo que pueda pensar la gente, esto es bueno, ¿de acuerdo? No para que no caiga, sino para que no caiga mucho. Vamos a ver la WWE. Bueno, ha bajado un poco el sentimiento de euforia de la semana pasada, está en cosas bastante normalizadas, un poco más de pesimismo de la media. Bueno, es bastante neutral el dato. La semana pasada sí que fue, bueno, un poco de complacencia, no euforia, pero sí complacencia, ¿no? La gente ya empezaba a pensar que lo peor había pasado, cuando está claro que no es así, que el mercado está tenso. Tanto hablar de burbujas, ¿no? Bueno, ahora que pienso, se me ha olvidado buscar una estadística. Mala suerte. Era de Polymarket. Pero bueno, tiene que ver con relación con una cosa que traigo después. Lo hablaré y ya está. Lo comentaré y ya está. Aunque no os puedo traer la gráfica. Bueno, la WWE está bastante neutral, por lo tanto, y el miedo o el negativismo, ¿no? Está por encima de la media, cosa que, bueno, ni para un lado ni para otro, quizá un poco mejor para bueno que para malo.
el VIX cómo anda, bueno, en 19,63, ha subido bastante esta semana, ¿de acuerdo? De niveles de que estamos a 16 o así, sí, 15,80, 16, lo tenemos casi en 20 ya, tocándolo varias veces. Es un VIX, siempre me pasa igual, creo que no se ve bien, creo que así se ve mejor. Creo que es un VIX, está en su media histórica, está claro que todo lo que pasa de 20, la volatilidad es más grande, está claro que sitios tranquilos con el VIX no hay, ¿no? Quizá en la zona de 12, 13, pero eso pasa muy pocas veces en la vida, así que son zonas que tenemos que aprender a sobrevivir, con ellas. Sí que es bueno pues estudiarlo, o sea, cuando tiene niveles de 60, como tuvo en abril, pues son cosas tan extrañas que ahí se pueden estar marcando suelos importantes. Sí, además vemos otros indicios que así lo acompañen. El VIX, una zona normalizada, dentro de su media, un poco más alta, o sea, un poco más de tensión de lo normal, eh, pero tampoco tiene que ser una cosa que nos haga temer por el momento. La encuesta Naim es 6 de noviembre, vale, perfecto. 90,06, sí, ha bajado un poco, recuerdo que la semana pasada estaba a 100. Vale, 90,06. Y el mercado. Aquí esto es porque me estoy haciendo una herramienta para detectarme suelos automáticamente. Por ejemplo, el 28 de septiembre del 2022, aquí era un buen momento para invertir. Resulta que 2 semanas después, el 12 de octubre, fue cuando se hizo el suelo máximo. Me estoy haciendo unas herramientas, aquí al revés, para salir. Bueno, pero estoy trabajando en ello, todavía no hay nada todavía dicho, estoy trabajando. Esto estaba el mercado ayer en 67, 96, 29. 67, 96, 29. Vale, esto es para tenerlo yo registrado, irme añadiendo la herramienta que me estoy haciendo es desde el año 2006, y de momento, bueno, tiene buena pinta. Las veces que ha detectado los suelos, lo que pasa es que quizás es demasiado extremo, pero las veces que lo ha detectado, por ejemplo, bueno, han sido suelos bastante de largo plazo. Bueno, de hecho no hemos vuelto a esas zonas. Bueno, la encuesta Naim, sí, han bajado un poquito, estaban a 100, a 90, pero aún así sigue la exposición alta, sin problemas. Ya dijimos la semana pasada que una exposición de 100 podría ser, bueno, que podríamos ver algo de caídas, o algo de retroceso, porque es una cosa que suele pasar, pero sin demasiada caída, una corrección, ni más ni menos. El ratio pull and call, zonas neutrales totalmente, 0,82, 0,83, por lo tanto, sin problemas también en este indicador. El ratio bullish, mira, ya estamos por debajo de 50, ¿de acuerdo? Sí, esto, menos del 50% de las acciones del SP500 están en tendencia alcista de corto plazo. Por lo tanto, quiere decir que la tendencia ha perdido fuerza y ahora sí esto ya no es un ajuste, sino seguramente sea una corrección. ¿Que tendrá el calado que tuvo aquí en abril? No tiene por qué, ¿de acuerdo? Aquí hubo zonas que bajaron de 50 y las correcciones pues fueron pequeñitas, normales en un mercado alcista, un 5, un 10%, esto nos puede tocar siempre. De hecho, tengo una estadística para recordároslo, que la habréis visto 1000 veces y yo la he traído cientos, pero bueno, como hoy traía poca cosa, era para dar bueno, es la última que tengo, la última diapositiva, la última gráfica que tengo, y es para dar el colofón allí, ¿no? De qué es lo que podemos ver en el mercado. Pero bueno, sí que es verdad que la pausa está más clara ahora pues, que semanas atrás. Vamos a ver la línea D. La línea D, bueno, cayendo como el mercado, sin problemas. El ADN bajando de 50. Una posible conexión para un impulso bajista. Siempre lo digo y lo repetiré. A mí me gusta que baje de 20 para considerar que el impulso alcista empieza. Muchos inversores, muchos analistas a los que aprecio y sigo
y son referentes míos, consideran que si baja de 50 y vuelve a 80, eso es un impulso nuevo. Para mí no, ¿de acuerdo? Para mí el impulso empieza de verdad cuando baja de 20. ¿Eh? Y sí que para un cortoplacista, pues saliendo, bajando de 80, pues debería salir. O sea, hubiera entrado aquí, hubiera salido aquí y ya está. Y se hubiera llevado este porcentaje y a esperarlas otra vez y ya está. O sea, el que va al corto plazo, pues se arriesga esto, a salir del mercado y ver cómo el mercado se escapa con él fuera. Por eso a mí no me gusta ir al corto plazo. Ya lo probé en su día hace años y no, y está claro que no es lo mío, ¿eh? Yo prefiero invertir y dejar el dinero ahí tranquilo, sabiendo lo que estoy haciendo y ya está, y sin problemas. Por lo tanto, la línea D se ha acabado, o sea, el impulso, el posible impulso que algunos analistas decían que empezó aquí, se acabó, o sea, clarísimo, bajado de 80 y además hoy baja de 50. No hay más, se ha acabado el impulso y ahora esperar a ver qué hace. Yo espero una corrección un poquito mayor, espero que baje de 20 y entonces a partir de ahí ya veremos. Eso no quiere decir que el mercado vuelva a girarse aquí antes de llegar a 20 y vuelva a subir y vuelva a hacer máximos históricos. No me extrañaría. El Rally Santa Claus está en marcha, el Rally de final de año, los 3 mejores trimestres, ya lo vimos la semana pasada. El que no lo haya visto, que vea el vídeo de la semana pasada, que está ahí, es una estadística de Almanac Trade. Y eso indicaba que noviembre, diciembre, enero eran estadísticamente los mejores 3 meses en conjunto del año históricamente, desde el año 1950. Por lo tanto, no sería extrañar que viéramos máximos históricos, pero en este momento no, en este momento está descansando el mercado y quizá, ya veremos la semana que viene o la otra. Bueno, ahora hablaré de ello, ¿de acuerdo? El AD se ha acabado, está claro que se ha acabado el impulso y a ver qué hace. De momento yo lo espero por debajo de 20, o sea, espero que baje un poquito más del mínimo anterior y a ver si es verdad que acaba de caer de 20 y a partir de ahí podemos ver algo mejor. No sé por qué hoy me estoy desenfocando mucho, lo siento, pero bueno, por suerte me veo un pequeñito y no es lo más importante, lo más importante son las gráficas. ¿Qué más tenemos? Bueno, el Equal Index está ya cerca de su soporte, no hay divergencias, tampoco lo hemos visto en el AD, por lo tanto esa es buena señal. Y ya está, no hay mucho más que decir. De momento, ajustándose, seguramente una pequeña corrección. Yo creo que para seguir subiendo, por lo tanto, visto todo esto, yo creo que el sentimiento de mercado está para mantener, ¿de acuerdo? Ahora veremos las estadísticas, que además son positivas para los próximos meses, así que bien. ¿Cuáles son estas estadísticas? La que me he dejado era de Polymarket, ¿de acuerdo? Las apuestas que se hacen en Polymarket de cuándo abrirá el mercado, o sea, cuándo abrirá el gobierno de Estados Unidos. De momento llevamos 36, 37 días. Esta gráfica no sé si es de hoy o es de ayer, o sea, ya llevaremos 37 días. El mercado está, pues eso, más o menos a un 1%. Y en Polymarket, bueno, ya vimos esta gráfica hace tiempo, no era muy representativo que el mercado estuviera cerrado o abierto para que subiera o bajara. Lo que pasa es que traigo una estadística relacionada con esto y por eso he querido volverla a traer. Pero bueno, en Polymarket decían que quizás este fin de semana muchas probabilidades de que el mercado, o sea, que el gobierno de Estados Unidos abriera ya este fin de semana, ¿de acuerdo? Entonces la semana que viene resulta que el gobierno de Estados Unidos tiene pues muchas facturas por pagar y soltará mucha liquidez de golpe. Y entonces al mercado quizá le pueda funcionar, ¿de acuerdo? O sea, todo, pues gente que, pues que está trabajando para el gobierno, por ejemplo en la NASA, ¿no? Que los han enviado a su casa y algún empleado de la NASA pues que trabaje y esté sin cobrar y lleve un mes sin cobrar, pues resulta que pues y él pues invertía, hacía a lo mejor DCA en el SP500 o en Bitcoin, da lo mismo, resulta que lleva un mes y medio sin cobrar y es normal que no pueda hacer pues esa aportación. Cuando el gobierno de Estados Unidos pague todos estos atrasos y bueno, a muchas más cosas, etcétera, etcétera, que tendrá, ¿no? No solo solo a personal, pues entonces yo entiendo que habrá una pequeña inyección de liquidez y que el mercado ahí a lo mejor podemos verlo mmm, cambiar de rumbo. Pero bueno, esto es una idea mía propia y que no tiene nada que ver con los datos. Lo que sí que tiene que ver con los datos es lo que traigo ahora.
¿De acuerdo? El mercado está cerrado. Subutrade nos trae una tabla, una estadística de qué ocurrió en las anteriores cierres de mercados. ¿Qué es lo que pasó con el SP500 después? Yo siempre miro un año, o sea, todo lo demás, la verdad es que me da un poco igual. Prefiero saber a un año qué pasó. Y resulta que a un año, las últimas 5, 6, 7 veces, los últimos 40 años que cerró el mercado, o sea, el gobierno de Estados Unidos, resulta que el mercado subió una media de un 15-25. O sea, casi el doble de su media histórica, ¿de acuerdo? Y un 50% más que su media de los últimos 30 o 40 años, que desde el 80 más o menos tiene un 10%. Pues aún así, cuando cierra el mercado y reabre, el mercado a un año vista sube un 15%. El SP500. No contento con esto, Subutrader también ha analizado qué ocurrió en estas épocas con el Nasdaq. Y, y es todavía mucho más sorprendente. Una media anual del a un año vista de un 30%. Y solo se ha dado un caso, solo se dio un caso en el 2018. Ya sabemos que en 2018, final de 2018, pues no fue del todo bueno. Solo se ha dado un caso final, o sea, en 2018 que fuera negativo. Todos los demás años, pues ha sido brutal. Después de abrir de nuevo el gobierno de Estados Unidos, pues el resultado del Nasdaq ha sido brutal. Una estadística nueva, nueva, que tiene relación con la... Es nueva porque, bueno, porque no hemos hablado de ella, pero la semana pasada hablamos de Hindenburg, ¿no? La caída de Hindenburg, y resulta que Blue Kurki, que ha estado estudiando, pues más casos, ¿no? Y en este caso ha estudiado desde el 2007. ¿Qué ocurría? Pues a un año. A un año, pues es verdad que el mercado no funciona muy bien, que resulta que esos son drawdowns, no son caídas de mercado. Estos 9 meses, cambio a 9 meses, el drawdown máximo a 9 meses. Igual que este es cambio a 12 meses y este es el drawdown máximo. No por ver todo este rojo quiere decir que el mercado haya caído un año después. No, es dentro de ese siguiente año cuánto fue el drawdown máximo. Y la verdad es que hay casos importantes, un 33%, un 25%, un 19%, un 44%. Pero bueno, a 12 meses vista, ya vimos la semana pasada, pues que en el 2018, por ejemplo, era bastante malo, sobre todo a 2-3 meses vista, a dos meses vista, pues en el 2018 era muy malo, creo que se cortaba en el 2018, la estadística que traje, que creo que era de su trader. Y bueno, a lo que íbamos. Blue Kurkin no se ha quedado muy contento con eso, y ha hecho una comparación entre el listado de la señal de Hindenburg con la señal de la Fed, ¿de acuerdo? Cuando la Fed recorta tipos estando el mercado a menos del 2% de máximos históricos, ¿vale? Entonces, resulta que todos sabemos que cuando pasa eso, el mercado siempre, el 100% de las veces, ha sido positivo. Entonces, Blood Kurkit, como digo, no contento con eso, ha unido estas dos gráficas, ¿de acuerdo? Estas dos estadísticas las ha unido y ha mirado todos los sucesos de Hindenburg cuando la Fed recortó, recortó tipos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues seguramente para sorpresa de casi nadie, estos son los casos desde el 2019 hasta el 2025, y a un año vista nunca ha sido negativo el mercado. ¿De acuerdo? O sea, Hindenburg funciona muy bien cuando la Fed no recorta, no recorta tipos de interés a menos del 2% de sus máximos históricos. Entonces, no paro de escuchar el presagio de Hindenburg, el presagio de Hindenburg, y por las redes sociales, por todos sitios, que la bolsa va a caer, que la bolsa va a caer. Pues esto ahora mismo, bueno, nos lo contradice un poco, ¿de acuerdo? Es verdad que el presagio de Hindenburg siempre se da y siempre se ha dado con caídas bruscas de mercado, pero en estos casos, aquí se dio el presagio de Hindenburg, sí que es verdad que hay muchas que son más o menos en las mismas fechas, 2019, 2024, pero cuando la Fed recorta tipos, ¿ves? ¿Qué ocurre cuando la Fed recorta a 2% o menos del SP500 máximos históricos, con 2 meses, alrededor de 2 meses de los presagios y las señales de Hindenburg? Pues resulta que nunca, el 100% de las veces, nunca ha sido negativo. El 100% de las veces ha sido positivo. Y además con una media histórica de un 13%.
matemática o estadística matemática positiva otra vez, o esperanza matemática positiva en esta estadística. Y hasta aquí el vídeo, o sea, yo viendo el sentimiento de mercado, viendo estas estadísticas que nos dan buenos presagios pues de aquí a un año, incluso llevando la contraria, ¿no?, a los presagios de Hindenburg y algunas otras cosas más, creo que el mercado sigue en mantener. Clarísimamente yo no voy a salir del mercado, por lo tanto no voy a comprar tampoco, no está para comprar, no está para introducir todo el dinero ahí sin mirar y sin vuelta atrás, ¿no? No está para eso, pero sí que creo que está para mantener, para de momento no asustarse, quedarse tranquilos, estamos muy cerca de máximos históricos y el miedo está bajo, ¿eh? El miedo, bueno, o alto, ¿vale? El indicador está bajo. ¿Y por qué quería traer esto? Otra vez, por eso, para recordarnos que el 3%, caídas del 3% se dan unas 7 veces al año. Caídas del 5% se dan entre 3 y 4 veces al año. Y caídas del 10% se dan como mínimo una vez al año. Habrá años que no, y habrá años que se dan dos, ¿de acuerdo? Pero más o menos, más de una vez al año se dan caídas del 10%. Es verdad que este año ya hemos sufrido una, pero también es verdad pues que hace ya 7 8 meses que ahora quizá podamos tener otra y después estemos 2 años sin tener. Y entonces ya vuelve la media a estar ahí, o a un 1,2. Que esto no quiere decir que sea lo que va a ocurrir, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que, bueno, tenemos que ser conscientes dónde estamos metiendo nuestro dinero y a qué estamos jugando. Y estamos jugando a que pasan estas cosas. Correcciones de más del 15%, pues una vez cada 2 años. Se dio en el 2022, se dio pues, en abril, que llegó casi al 20, intradiariamente pasó del 20, aunque a cierre de mercado no. Creo que se quedó al 19,8 o al 18,9, algo así, pero intradiariamente sí que llegó a caer más del 20. Bueno, pues no son sucesos que pasen muy a menudo. Por lo tanto, tenemos que ser tranquilos. Que hayan correcciones de un 5%, un 3%, un 8%, es normal. Lo decía al principio, con miedo al 23 en el Fear and Greed, a un 2% de máximos, si caemos a un 5, un 7, un 8, eso es que se ponen 10 o un 8, con todo el mundo asustado fuera y con la única posibilidad de que el mercado suba, ¿de acuerdo? Así es como funciona la teoría del sentimiento contrario, ¿eh? Que cuando hay tanto miedo es porque todo el mundo está fuera y entonces ya no hay más gente para vender. Y cuando no hay más gente para vender, lo único que puede pasar es que suba. No quiere decir que suba inmediatamente, quiere decir que ahí se puede formar un suelo. Igual que cuando hay tanta euforia, ¿no?, que hasta tu vecino te habla del oro, del Bitcoin, y todo el mundo quiere Bitcoin, pues cuando todo el mundo tiene Bitcoin, ¿quién va a comprar más para que suba? Pues no puede ser, por la teoría del sentimiento contrario, pues es momento, cuando todo el mundo tiene Bitcoin, pues es momento que caiga, no hay más, ¿de acuerdo? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Al final, bueno, 23 minutos, más o menos como siempre. Y ya está. Y bueno, la semana que viene, ya lo he dicho, la semana que viene no sé si habrá vídeo porque paso por quirófano, el día 13 además, el jueves, y depende cómo llegue a casa. Si llego muy dolorido, pues lo dejaré, quizá a lo mejor el viernes. Y si me veo con ánimo, pues a lo mejor, pues bueno, aunque sea con dolores, pues a lo mejor lo hago. Depende también, si miro y veo que hay cosas interesantes, pues me animaré más a hacerlo seguramente, y si veo que no hay novedades, pues seguramente no tenga tanto ánimo para hacerlo, ¿eh? Pero bueno, el tiempo lo dirá. La semana que viene me operan y si no nos vemos el jueves, pues espero que sea el viernes, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias y hasta la próxima semana.